Vamos a escuchar a este comediante venezolano llamado Luis Chatén, comunicador muy conocido, reconocido en Venezuela, porque hace una reflexión que es importante que todos nosotros, chavistas, independientes y opositores, tomemos en consideración. Vamos a escuchar a Chatén, una parte de su intervención, luego le vamos a dar la información y posteriormente vamos a hacer una reflexión que queremos compartir y que luego ustedes nos den sus puntos de vista. Vamos a escuchar a Chatén, adelante. Decidí no hacer el programa de ayer porque en verdad me produce una inmensa tristeza, una profunda tristeza, ver la escasa respuesta en ayudarme a seguir alzando la voz por nuestro país, por Venezuela. Y para serles honesto, siento que me ha hecho un daño muy grande a mi carrera, ya que, bueno, todo el origen de la comedia, todas esas cosas absurdas, todo se trastocó. Pero sí quería ser muy honesto con ustedes, especialmente con ustedes que atendieron al llamado de colaborar en patreon.com. Sí quisiera generar con ustedes un lazo distinto, una comunicación aparte, para que sepan en qué ando, cómo me siento y dónde estoy. Me siento profundamente decepcionado. Sí, efectivamente. Luis Chatén, para aquellas personas que nos miran desde el exterior, que no son venezolanos y que se aproximan al tema nuestro, Luis Chatén es un cómico, un comediante, un artista, un productor venezolano, muy famoso. Él en 2015 decidió partir de Venezuela porque opinaba sus programas, tanto en radio como en televisión, iban a ser objeto de censura y posterior persecución política. Fue alguna de las razones que esgrimió para radicarse en Estados Unidos, en Miami principalmente. Allí Chatén comenzó lo que hasta ahora en Venezuela le había reportado dividendos extraordinarios desde el punto de vista económico, de imagen, de producción, de publicidad, teatro, cine, intervenciones en programas de televisión, en producciones, libros, programas radiales. Pero hoy Chatén se presenta y hace una reflexión. Dice que se siente decepcionado. Chatén es un opositor a ultranza. Y él da dos claves importantes para entender este problema. La primera es que Chatén cambia el humor, la comedia, el escenario, el teatro, cambia el contenido humorístico, personal, distinto, diferente, lo cambia por la política. Se metió a político. La primera clave que da Chatén. Y la segunda es que dice sentirse decepcionado con los seguidores de él, con los opositores. ¿Y por qué dice esto Chatén? Porque él ya tiene 4 años radicado en Estados Unidos, tiene 3 hijos. Y como todos sabemos, la vida en Estados Unidos es dura. Quienes viven en Estados Unidos, que nos siguen en este canal, lo saben. Mantener 3 hijos, hay que producir por lo menos de 5,000 a 10,000 para arriba mensuales. Si lo tienes en colegios privados y todo lo demás, no es cuesta arriba. Hay que tener ingresos importantes. No sabemos la condición económica de Chatén, pero él dice que su carrera está arruinada desde el punto de vista político al meterse a la política. Dice Chatén que se siente decepcionado porque
su plataforma de red social en la cual iba a proyectar unas nuevas intervenciones políticas, utilizó algo que se llama Patreon, una aplicación web y móvil que te permite recaudar fondos, financiarte para distintos objetivos. Tú vendes el proyecto a los usuarios y los usuarios pues colaboran con 1, con 10, con 15, con 1000, con sus posibilidades en dólares. Él iba a lanzar un programa de entrevistas financiado por Patreon, pero la recaudación fue terrible, según cuenta. Tanto fue así que la decepción llegó a no sacar al aire sus programas, sus 2 programas que ya tenía preparados, pues en preproducción. La historia de Chatén es la de muchos venezolanos que, teniendo un talento especial, artistas, deportistas, académicos, científicos, de distintas profesiones, han caído en la política. Se han decantado porque la política aquí en Venezuela es muy atractiva. Y los personajes como Chatén se sienten atraídos, se sienten embelesados para ellos también participar y dar sus opiniones. Solo que cuando tú eres un profesional de cualquier temática, te debes a todo el público, no te debes a uno solamente. Y ese ha sido uno de los errores que suelen cometer y han cometido muchos, que se quedaron atrás en la política, se quedaron atrás muchas veces en sus profesiones. Le pasó a Reinaldo Armas, le pasó a distintos peloteros, le pasó a Pastor Maldonado, le pasó a Chatén, le ha pasado a Viviana Givelli, a distintos artistas, al salsero que lo han, Omar Enrique, mucho, Gualberto Ibarreto. Esto estoy diciendo los que se me vienen a la memoria, de casos parecidos al de Chatén, artistas, personas con talento, personas queridos por chavistas, opositores e independientes, y se meten a la política de lleno a ofrecer sus discursos, sus interpretaciones, sus análisis, y allí, pues, en un país dividido y polarizado, es uno de los errores no recomendables para este tipo de personas o de profesionales. Chatén pensó que al migrar su talento artístico y embarrarlo con la política, le sacaría más provecho. Y de hecho lo hizo un tiempo. Pero el guión se agotó en los Estados Unidos, donde hay cantidades infinitas del mismo guión venezolano. Hablar mal de los chavistas, hablar mal del país, hablar de la situación política, porque eso vende, entre comillas. Eso atrae. Solo que este guión se ha venido agotando y Chatén aparentemente se quedó sin más que dar. Se quemó, pues. Su carrera artística, al ligarla al tema político, se electrocutó. Y es lo que él hace allí como reflexión, y es muy buena esa reflexión que hace Chatén. Se la agradecemos los que todavía pensamos, como nosotros, que las profesiones, nosotros no podemos caer en las tentaciones cuando nos debemos a un público diverso, estar desde el punto de vista público, estar colocando basas, opiniones, interpretaciones hacia uno o hacia otro. Porque más allá que tú seas lo más equilibrado posible, cuando hay una polarización no va a entender
ninguno de los sectores. Te van a echar plomo por cualquier vía. Chatén tomó su posición política, tiene su posición política opositora, se olvidó de los chavistas prácticamente, se dedicó a hacer política en su temática, en sus contenidos artísticos, y allí fracasó. Tanto que hace esta reflexión. No sabemos las condiciones económicas que se encuentra Chatén, pero para hacer una reflexión cruda y dura, y que lo haya dicho, que se agradece, porque esto puede servir de ejemplo o de proyección, de plataforma para que otros muchos artistas que tengan sus posiciones políticas, claro que sí, pero que la mantengan a raya, porque se deben a todo un público, y que si lo van a hacer desde el punto de vista político, ya se pasen de una vez al terreno político para que den y lleven, reciban y den, se echen plomo. Lo que no puedes hacer es cabalgar, pasarte al terreno político a hablar a favor del gobierno o en contra del gobierno y mantener como que intocable o incolume tu profesión, sea artista, periodista, deportista, lo que sea, sin repercusiones. Eso es imposible. En un país polarizado como Venezuela es técnicamente imposible. Muchos que han caído en esa tentación, impulsados por el gobierno, utilizados por el gobierno o utilizados por los mismos opositores, ahí está Nacho, ahí está X, pues, no voy a seguir mencionando personajes. Le han pasado factura gorda a su profesión. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos? Resérvate tus contenidos políticos para tus amigos, para tu familia, para tus allegados, muestra tu análisis. Claro, Chatén alega que él quiere a su país, todos lo quieren. Es digamos, un argumento que no tiene peso. Probablemente si él hubiese mantenido una posición equilibrada, sin estarse metiendo en políticas o salpicándose de aquí o de allá, probablemente siguiera con su éxito porque es muy buen comediante. Eso no se lo discute nadie. Y tenía un público cautivo aquí en Venezuela que le dio muchas felicidades. Ahora en Estados Unidos dice que está decepcionado, que no va. Por supuesto, esto trajo a colación que portales chavistas salieran como carroña a ufanarse, pues, de esta reflexión que hace el comediante. Aquí no se perdona a nadie en Venezuela, amigos míos que nos están en el exterior. Aquí el que caiga en desgracia, sea chavista u opositor, van a ser utilizados como carne de cañón tanto por los chavistas como por los opositores, según el criterio y según esta guerra de odio que hay en Venezuela. Aquí no perdonan a nadie, utilizan la muerte, utilizan cualquier tipo de argumento y no tienen compasión con nadie. Si eres chavista y caes en desgracia, tendrás a los opositores como samuros allí, con el detritus. Y si eres lo contrario, eres opositor y caes en desgracia, tendrás a los chavistas también allí, como samuros, hurgando en la herida y regocijándose de tus cosas, pues, malas o buenas. Esa es lo que hemos tenido a Venezuela, una guerra de odio, de separaciones de familias, de muchos encontronazos verbales por defender posiciones políticas, ideológicas, defender a Chávez, a Maduro, al socialismo, al capitalismo, a la derecha, a la extrema derecha, defender lo bueno o lo malo. Nos hemos estado los venezolanos desgastando y nos hemos convertido en unos mercenarios prácticamente, que salimos es a destruir a quien piense distinto a nosotros. Entonces, estas cosas son buenas, que ustedes allí que me están escuchando, y con esto ya termino, dejen sus impresiones para que nos digan qué bueno tiene pasarse a la política. Incluso aquí médicos venezolanos también le ha caído.
esto, por mostrarse en un país muy polarizado, en un país muy sensible el tema de la política. Aquí en este canal hay opositores, hay chavistas y hay independientes. A mí me echan plomo todos los días, de los dos lados, de los chavistas y los... Pero uno está curado con eso. Nosotros seguimos para adelante, mostrando informaciones todos los días, tratando. Más allá de las opiniones, lo importante es las informaciones que nosotros llevamos, el análisis, y ustedes luego establecen sus conclusiones. Aquí no vamos a estar mintiéndole para que ustedes se queden con el chavismo o se queden con la oposición. Siempre lo hemos dicho en nuestro canal, no somos chavistas, no somos opositores. Y siempre le ponemos allí para que usted luego saque conclusiones. Lo que yo sí les digo una cosa, y se lo repito y se lo he dicho desde el primer momento. Chavistas y opositores dentro del gobierno o futuros gobiernos no sirven. Eso está demostrado. Más que demostrado con hechos objetivos. Podemos hacer un video sobre eso, pero no lo vamos a hacer. Te dejo aquí para que tú me saques tus conclusiones, para que me digas qué te parece esta reflexión que hace este comediante, artista, youtuber venezolano, y cuáles son tus impresiones. ¿Crees que da rédito meterse a la política siendo uno, teniendo un talento especial, debiéndose uno a todo un público chavista y opositor? ¿Tú lo harías? ¿No lo harías? ¿Cuál sería el consejo o la recomendación que darías en estos puntos? Y le pasó también a Dudamel. Ustedes no se recuerdan, Dudamel, una estrella de talento infinito. Ese es un buen ejemplo. A Dudamel, ¿cuántos no le decían que era chavista? Le decían, chavista, ¿por qué no dices? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no expresas tu opinión? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¡Pum! Salió Dudamel a expresar su posición política y hasta ahí llegó. No ha vuelto más a Venezuela. Está por allá. Mandó unas cartas por allí y luego se desapareció de la escena política. Cometió un error, efectivamente. Se deja presionar por una de estos dos bandos. Si eres chavista, entonces los mismos chavistas, no, que tú tienes que defender al gobierno. ¿Cómo no vas a defender al gobierno si nos están bloqueando, si Estados Unidos esto, si Estados Unidos lo otro, si la oposición no sirve? Y si eres opositor, no, que tú tienes que salir a decir las cosas del gobierno, gobierno criminal, gobierno asesino, de guerrilla y cosas así por el estilo. Entonces, el que está allí, esas presiones, todos los días te van a llover presiones. Ahora, tú te tienes que mantener firme en tu ideal, en tus puntos de vista, en tu conciencia, como nos mantenemos nosotros. Si me permiten modestamente el ejemplo. Ustedes ven allí los comentarios y ese plomo que llevo, todos los videos llevan plomo. Plomos de chavistas y plomos de opositores. Para adelante. Vamos, así es. Vamos en este canal, vamos a debatir. No nos vamos a matar, vamos a seguir debatiendo. Ahí estamos. Te dejo para que me des tus impresiones. Muchas gracias y será hasta la próxima.